Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo debate urbano titulado Belleza y Ciudad. Buenos días a todo nuestro público latinoamericano. Espero que estéis todos bien y con buena salud. Nuestro debate titulado Belleza y Ciudad forma parte de las iniciativas organizadas por el despacho de arquitectura Broadway Marian, la empresa de construcción Acieroy y un club de lecturas. En esta ocasión tenemos el placer y el honor de contar con una invitada especial, nuestra ponente, Ana Gené Surrey, que nos explicará su visión de ciudad y belleza derivada de una lectura que nos hará de hilo conductor, que es el libro de la belleza de Roger Scruton. Está con nosotros también Jorge Ponce Dawson, que coorganiza conmigo los debates urbanos. Y entre nosotros y el público, a quien invitamos a participar en el debate a través del apartado que tenéis aquí, Q&A, podéis lanzar vuestras preguntas y vuestros comentarios, que en la segunda parte del evento intentaremos contestar y debatir con vosotros. Tanto Jorge como Ana, muchos de vosotros los conocéis, pero no obstante voy a presentar. Ana Gené es una gran embajadora de la belleza, una persona apasionada por el arte y por compartir el arte a través de su generoso buenos días diario en Twitter. Ana es CEO de Savis Aguirre Newman en Barcelona, una persona muy comprometida con la vida económica y social de Barcelona. Ahora que nos preocupamos tanto por nuestra salud física, tal vez este componente de la salud mental lo tenemos en el segundo plano. Y pensamos que la belleza es un tema que de alguna forma nos ayuda a equilibrar nuestro bienestar emocional y de alguna forma pues también nuestro equilibrio psíquico. Bueno. Lo que quiero hacer es, si se puede poner la presentación, es haceros una introducción muy breve en lo que es el concepto de la belleza. Los que habéis entrado previamente en nuestra página de Club de Lecturas, podéis ver que ahí se puede encontrar el pequeño resumen del libro de Roger Scruton, por si lo queréis leer, los que no lo habéis leído y los que os interesa el tema más en profundidad. Yo quiero decir que el concepto de la belleza, vamos a ver así, originalmente tenía un significado mucho más amplio y hacía referencia al terreno de ciencias, sobre todo a las matemáticas de antigua Grecia, y también a la esfera moral. De hecho, el término bello en castellano viene de latín bellum, que a su vez deriva de la palabra bonum, que es bueno. Es decir, que la belleza en sus orígenes estaba muy conectada a los valores éticos, a la bondad. La siguiente. A partir del declive de la religión, en la época del Renacimiento y más tarde la Ilustración, el arte sustituye la religión y la belleza empieza a ser el atributo principal del arte. Y es así hasta la época de la vanguardia, hasta la mitad del siglo XX, cuando el arte se libera del imperativo de la belleza como una carga pesada y limitante y como un criterio anticuado. Aquí vemos en la siguiente diapositiva, vemos el clásico ejemplo cuando el arte rompe con el concepto de la belleza, ¿no? Es la famosa fuente de Marcel Duchamp. En paralelo, en arquitectura moderna, sobre todo, se apuesta por la utilidad, se apuesta por la función más que por la belleza. La arquitectura empieza a generar unos paisajes desolados,
barrios dormitorios, unos banlieues, ¿no?, socialmente degradados, una serie de paisajes urbanos siniestros. La pregunta que queremos lanzar, la siguiente, es si las pequeñas intervenciones artísticas en la ciudad, como puede ser el street art, de alguna forma puede volver a reincorporar el arte, la estética y, ¿por qué no?, la belleza en el entorno urbano. Si este tipo de componentes, como aquí lo ilustro, grafitis o murales, pueden tener un sentido más allá de la decoración y crear una identidad de lugar, ser proyectos de democratización del espacio público, de redefinición del espacio público. Y bueno, pues no quiero explayarme más, quiero pasar ya la palabra a Ana, que nos ha preparado su ponencia sobre la belleza y la ciudad. Muchas gracias, Ana. Estupendo, Magdalena. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañáis. Es un placer estar con vosotros y poder reflexionar sobre estos conceptos tan bonitos como son la belleza y cómo es la ciudad. Para empezar esta reflexión, me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Cómo creéis que surge la belleza en una ciudad? Porque la belleza en una ciudad, la belleza urbana, a diferencia de la belleza natural, que puede ser pues esta belleza espontánea que disfrutamos cuando contemplamos una puesta de sol, por ejemplo, la belleza urbana es acción del ser humano. Hay que hacer cosas para provocarla. Esto nos da que pensar, ¿no?, que para la configuración de una ciudad hace falta la intervención de sus habitantes. De alguna manera, las ciudades son como son por las cosas que hacen sus habitantes, por cómo son sus habitantes. Esta es la primera idea que me gustaría trasladaros. La segunda idea es que sucede lo contrario, que los habitantes de una ciudad también somos como somos a causa de la ciudad. Porque permitidme que os lance otra pregunta. ¿Vosotros creéis que seríais las mismas personas si vivierais en Nueva York o en Sao Paulo o en París? Cosas como la música que os gustaría, la profesión a la que os dedicaríais, cómo pasaríais vuestro tiempo libre. Todas estas circunstancias, todas estas cosas que hacen que seamos como somos, dependen también de la ciudad en la que vivimos. Entonces, de la misma manera que las ciudades son como son por la acción de sus habitantes, nosotros somos como somos también por cómo es la ciudad en la que vivimos. Y aquí, en esta interacción de configuración mutua entre la ciudad y sus habitantes, la belleza juega un papel muy importante y trataré de explicárosla en el transcurso de esta charla, que durará unos 20 minutos como mucho, y en la que me gustaría que interactuarais, que nos trasladarais vuestros comentarios, vuestras opiniones, que también lanzarais preguntas si os apetece para poder recogerlas luego. Vamos entonces a desarrollar un poco estas ideas que me gustaría trasladaros. Esta charla va de 3 ideas y también de una petición final. Y la primera idea es esta que esbozaba al principio, ¿no?, que las ciudades son como son por la acción de sus habitantes. Y para iluminar esta idea, me gustaría echar mano de un ejemplo en el que esto se dio de manera muy evidente, que es de la historia reciente de Barcelona, relativamente reciente, que es cuando eclosionó el modernismo en nuestra ciudad. Está una imagen de un detalle de la Casa Batlló, que esta fotografía es, la verdad es que para mí es muy lo que significa el modernismo, ¿no? Estos movimientos ondulados, estos colores diversos, el placer por el detalle, ¿no? El modernismo está lleno de detalles, las fachadas modernistas están llenas de detalles y de muchos colores, imitación a la naturaleza. Bueno, hay toda una serie de elementos que esta fotografía lo resume muy bien.
Pues como os comentaba, este movimiento eclosionó a finales del siglo XIX y principios del XX y se proyectó de manera excelente en casi todas las artes, ¿no? En la pintura, en el diseño de joyas, en la escultura y, por supuesto, en la arquitectura. En ese momento en Barcelona también coincidió una etapa de mucho crecimiento económico debido a el estallido de la industrialización, en concreto de la industria textil, y esa recién creada burguesía, fruto de este momento, entendió su papel de mecenas y de financiadora incluso de todos estos creadores que se habían congregado en Barcelona y realizó multitud de encargos artísticos y arquitectónicos, algunos de ellos que han sido muy famosos, como es el caso de Casa Batlló de Gaudí. Hay muchos otros ejemplos, pero también se realizaron encargos de casas, de fincas muy humildes en su concepción, en sus pretensiones, también en sus dimensiones, pero que en su conjunto configuran globalmente algo muy especial dentro del mundo de la arquitectura. Es un conjunto arquitectónico único en el mundo. Entonces, en ese momento, Barcelona quedó totalmente transformada por este movimiento y por lo activa que estaba la sociedad generando encargos y los creadores realizándolos. Y para mí Barcelona en ese momento quedó muy claro cómo eran los valores y los anhelos de la sociedad de ese momento. Una sociedad moderna, ambiciosa, que tenía vocación de liderazgo y que tenía vocación de cultura también. Entonces, para mí, este momento ejemplifica muy bien lo que os comentaba, ¿no? De cómo los habitantes, sus acciones, se proyectan en la ciudad, quedando la ciudad configurada de determinada manera. Esta es la primera idea. Las ciudades son como son por la acción de sus habitantes. Vamos a la segunda idea, que es lo inverso. Es que los habitantes de una ciudad somos como somos debido a cómo es la ciudad, y para ello también voy a echar mano de un ejemplo de la historia de Barcelona, en este caso un ejemplo mucho más reciente. Sí, esta fotografía que es de la Casa Milà, también obra de Gaudí, me da pie a hablar de ello, justamente por estas pinturas que veis que son delicadas, que son de diversos colores. Os tengo que contar que estas pinturas durante muchísimas décadas no se veían. Ni estas pinturas, ni todos los detalles modernistas que os comentaban, que son muy, muy minuciosos y de mucho colorido, porque Barcelona se había vuelto una ciudad completamente gris. Las fachadas estaban ennegrecidas por la polución, no estaban bien conservadas y habían sufrido en general este conjunto arquitectónico único en el mundo que os comentaba. Estaba totalmente deteriorado y pasaba muy desapercibido. Ni siquiera éramos conscientes de que esto estaba en nuestra ciudad. Entonces, con el objetivo de arreglar esta situación dramática a nivel arquitectónico, diría yo, el Ayuntamiento a finales de los años 80, el Ayuntamiento de Barcelona lanzó un plan que se denominó la campaña que lo dio a conocer a la ciudadanía Barcelona Posa't Guapa, Barcelona Ponte Guapa, que a mí me parece muy interesante para esta charla que habla de belleza y ciudad, porque de alguna manera exhorta a los habitantes de una ciudad a que embellezcan la ciudad. Y esto supuso un milagro, el milagro de que multitud de fincas de vecinos que llevaban lo típico que sucede en las fincas de vecinos, que a veces acordar la cosa más nimia es difícil, pues multitud de fincas de vecinos acordaron realizar inversiones muy relevantes para limpiar sus fachadas, restaurarlas, en muchos casos recuperar elementos que se habían perdido y también realizar mejoras. En ese momento se colocaron muchísimos ascensores, también se mejoró la accesibilidad y el parque de viviendas de Barcelona sufrió una mejora muy relevante. En concreto fueron 27.000 fincas, un tercio del total del stock, que se realizaron actuaciones relevantes. El ayuntamiento dio subvenciones, pero fueron los vecinos quienes sufragaron el mayor coste y no digamos ya las molestias. En relación a las molestias, yo os puedo decir, recuerdo esa época, que es la época de mi infancia, que fue muy emocionante porque
Barcelona se llenó de lonas y andamios. Imaginaros una actuación que, por supuesto, fue en el transcurso de muchos años, pero 27.000 fincas es que realmente estaba Barcelona con lonas permanentemente. Acababa una finca y aparecía en otra, y en otra, y en otra. Y parecía que las fincas se iban animando también a reformarse. Pues sucedió algo, pues como quien levanta el telón. Se fueron levantando las lonas y los andamios y como en una obra de teatro, de repente aparecieron fachadas muy bonitas. Gracias por poner la foto aquí este momento, pero, por ejemplo, este es un ejemplo claro de cosas que redescubrimos que no estaban previstas, que pudiéramos, o sea, que ni siquiera sabíamos que estaban. Entonces, lo que os quisiera trasladar es que los habitantes de Barcelona sufrimos realmente una transformación, os diría yo, una transformación por ver cómo estaba nuestra ciudad, porque de repente fuimos conscientes del patrimonio que teníamos, del que éramos desconocedores en la mayoría, y también del orgullo de vivir en una ciudad así. Al tercer hito de que os quiero contar de la historia de Barcelona, que por supuesto es su apertura al mar. Esta es una fotografía que ejemplifica del atardecer de Barcelona, que ejemplifica que es una playa urbana, se ve el Hotel Vela al fondo. Y lo que quisiera contaros de esa circunstancia es que Barcelona era una ciudad que vivía totalmente de espaldas al mar. El litoral era algo en el que no nos gustaba pasear, no íbamos nunca. Por supuesto, las playas estaban sucias y no estaban urbanizadas y para nosotros era como si no existieran, para la inmensa mayoría de los barceloneses. Y a raíz de todas las actuaciones que se realizaron, tanto urbanísticas como arquitectónicas, para la celebración de los Juegos Olímpicos, uno de ellos, la actuación, yo creo que más transformadora, fue sin duda esta apertura de Barcelona al mar, de limpiar las playas, de urbanizarlas. Y lo que se generó allí fue un espacio para el disfrute ciudadano que jamás habíamos tenido. Vivimos experiencias nuevas y yo creo que fueron dos cosas muy transformadoras y muy relevantes de ese momento. El primero fue que nos conectamos con nuestro carácter mediterráneo, con esa reivindicación de la vida al aire libre, del hedonismo, de pasarte horas y horas en la playa. Los barceloneses vamos mucho por la noche, por la tarde, vamos a todas horas, siempre hay gente allí. Y luego el segundo aspecto que creo que también nos transformó como ciudad fue que constituyó una herramienta de cohesión social excelente. Porque en el litoral de Barcelona nos reunimos, mi marido y mi hijo van cada sábado, por ejemplo, nos reunimos gente de muy diversos orígenes, de muy diversa formación académica, nivel socioeconómico, pero todos nos divertimos de la misma manera y nos congregamos allí. Esta circunstancia, por un lado, conectarnos con nuestra mediterraneidad y luego esta vocación de cohesión social y de integrar, fue algo que muy transformador para nosotros en el sentido de que yo creo que nos conectamos con nuestra identidad. Y solo cuando tú haces una conexión con cómo eres y sale tu verdadera personalidad, que creo que es lo que le pasó a Barcelona en ese momento, es cuando tienes cosas a ofrecer al mundo. Y eso es lo que nos pasó. Barcelona en ese momento se hizo un lugar en el mundo, fue como descubierta de repente por el resto del mundo, cuando nada lo hacía presagiar, porque no estaba en el guión ese espacio que Barcelona se generó en ese momento. Y yo creo que tiene mucho que ver con un poco esta historia que os he venido contando, ¿no? De ir redescubriendo primero tu pasado, luego tu personalidad, que está absolutamente conectada con el Mediterráneo. En este sentido, gustaría ahondar un poco en este espacio que Barcelona se ha hecho en el mundo, como os comentaba. Y a ver, hay dos datos que lo atestiguan de manera clarísima. Uno sería, obviamente, el número de turistas que visitan nuestra ciudad cada año, que está en torno a unos 15 millones de visitantes, 12 millones de los cuales son perfiles internacionales.
Pero más allá de esto, que por supuesto es relevante y que deja mucha riqueza en la ciudad, para mí lo que es más significativo es la cantidad de perfiles internacionales que eligen nuestra ciudad para vivir. En concreto, viendo el último censo que publicó el Ayuntamiento de Barcelona, un 26% de los barceloneses, de la gente que ya tiene el padrón aquí, es de perfil internacional. Son barceloneses por elección, han elegido estar aquí. De esta comunidad internacional, además, tiene un nivel académico muy elevado, un 56% tiene estudios de máster y un 14% de doctorado. Y cuando a esta comunidad internacional, de la que estamos muy orgullosos que haya elegido nuestra ciudad para vivir aquí, le preguntamos ¿por qué has elegido Barcelona para vivir?, suelen decir cosas relacionadas con la calidad de vida, con el estilo de vida. Y a mi modo de ver, lo que están contando es que la belleza de Barcelona, la manera en la que se organiza la ciudad, les hace vivir de una determinada manera que aprecian. Es decir, podríamos decir algo así como que la belleza de Barcelona trae talento y este talento, afortunadamente, lógicamente donde se concentra el talento, pues es progreso económico y social para ese territorio. Esto que os cuento, que es como muy intuitivo, todos entendemos que puede ser así, está científicamente demostrado, en concreto por dos economistas norteamericanos, por Gerald Carlino de la Reserva Federal de Filadelfia y por Albert Said del MIT, que elaboraron un estudio, han elaborado recientemente un estudio que ha sido reseñado por Richard Florida también recientemente, y en este estudio demuestran claramente que cuanto más bella es una ciudad, más capacidad tiene de generar puestos de trabajo cualificados y más capaz es de atraer perfiles internacionales, de atraer talento cualificado también. Entonces, cierro el círculo, ¿no?, de la tercera idea que os quisiera trasladar, que en este diálogo entre la ciudad y los habitantes, entre los habitantes y la ciudad, que interactúan mutuamente, influyéndose mutuamente, la belleza juega un papel determinante. La belleza de la ciudad, conformada por su arquitectura, por su estilo de vida, por cómo es, sobre todo la vida en la calle, todo esto impacta en el progreso económico y social de ese territorio. Os he lanzado ya las tres ideas, la interacción mutua entre ciudad y habitantes, y la tercera es el papel determinante de la belleza. La belleza de una ciudad es importante porque al final trae progreso económico y social para esa ciudad, y Barcelona es un caso clarísimo. Y ahora la petición. Me falta la petición que os he dicho que os haría al principio, y la petición es la siguiente. Haz cosas por tu ciudad. Haz cosas por tu ciudad, las que puedas, dentro de tu ámbito profesional, como ciudadano, dentro de tu ámbito, si tu influencia es pequeña o es grande, procura trabajar por tu ciudad porque estarás trabajando para tu sociedad y al final esto te revertirá en ti mismo. Y esta es la exposición, Magda y Jorge, y agradeceros que me hayáis permitido reflexionar sobre estos dos conceptos tan bonitos como son la belleza y la ciudad, y que yo lo he podido aterrizar a la ciudad en la que vivo y en la que trabajo, y que me ha dado la posibilidad de iluminar estas ideas con ejemplos prácticos que los barceloneses hemos vivido. Te agradezco yo, Ana, por la exposición, que me ha encantado. Bueno, gracias. Si me permites, voy a compartir la pantalla para hacer una pequeña recomendación, porque como te decía Magda, esto está organizado conjuntamente por un club de lecturas también. Y entonces yo quería aprovechar la ocasión para, desde el punto de vista del arquitecto, cómo se puede hacer una ciudad más bella. Y me vino a la mente, cuando estaba pensando en esta charla que ibas a dar, un libro que para mí fue una influencia enorme en la escuela de arquitectura, que es The Concise Townscape, o El paisaje urbano en la versión española, de Gordon Cullen, que se subtitula Tratado de Estética Urbanística, justamente, y me parece muy interesante traerlo a colación porque es como una especie de repertorio de soluciones que aportan belleza a la ciudad. En el fondo lo que él defiende es que la belleza se percibe a través de la visión serial, del caminar la ciudad, del recorrerla, no de la planificación a vuelo de pájaro, sino de una planificación
a escala humana, y sus dibujos, con los cuales representa sus ideas, son en sí ya una bella pieza de arte. Tiene este modelo de ciudad teórico que dibujó a la izquierda, que vemos la planta, y cómo él va contando la secuencia serial a través de las diferentes viñetas, cómo baja el detalle de apreciar las diferencias que hay entre hacer una valla de rejas, de hacer una valla con setos, de crear una sombra con un aporticado, todos los recursos que él va contando en el libro y que en el fondo hacen que se conciba la ciudad casi como un guión de cine. Él plantea una manera de pensar la ciudad como un recorrido caminando, que yo lo conecto con el libro que fue el hilo conductor de nuestra sesión anterior, que es Ciudades para la Gente, de Jan Gehl, que defiende también una vuelta del planeamiento a la escala humana, a mirar esos detalles de Gaudí que tú estabas diciendo, Ana, que solamente se aprecian desde esos tiempos más pausados, y por eso me parecía interesante traer a colación este libro, que es un libro del año 61, Ciudades para la Gente es del año 2010, y creo que estamos confluyendo en esta idea. Y dicho esto, yo no sé, Eva, si tenemos preguntas del público para poder trasladarle a Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay pocas preguntas del público, así que yo he preparado algunas. Y luego, si os parece, pasamos a las preguntas del público, ¿vale? Lo primero que haría sería remitirme a la definición de la belleza y le preguntaría a Ana, por ejemplo, ya que Magda no está entre nosotros, ¿dónde reside la belleza? ¿Será solo en el arte clásico, como parece insinuar Scruton? ¿Por qué la belleza no nos deja indiferentes? ¿Cuál es el papel de la belleza en nuestras vidas? Ana. A ver, el papel de la belleza en nuestras vidas, para los que la apreciamos y los que nos hemos dado cuenta que es algo que te cambia la vida y la sabes disfrutar, es imprescindible. O sea, la belleza es algo, para mí, que la necesito para vivir. Yo empiezo el día regalándome a mí misma una visión bella, que afortunadamente Google te permite disfrutar de todo. Ahí es una ventana abierta al mundo. Y yo lo que, para contestarte la pregunta, lo que te diría es que me conecto muchísimo con lo que piensa Roger Scruton y lo expone en su libro, y también los filósofos griegos hace ya más de 2000 años, ¿no? Ellos consideraban que la belleza que podemos encontrar en una obra de arte te puede proporcionar consuelo, te puede proporcionar alegría, te toca íntimamente porque está hablando de ti. Las grandes obras de arte hablan de nuestras emociones, entonces la conexión es inmediata. Esto en cuanto a las grandes obras de arte, ¿no? Que es la belleza en mayúsculas, pero luego en nuestro entorno estas bellezas de la cotidianeidad también son imprescindibles para nuestro bienestar. Ahora que estamos confinados todos, los psicólogos han insistido mucho en que tratemos de rodearnos de un ambiente que no nos provoque tristeza, ni ansiedad, ni depresión. Cada cual en su casa con las dimensiones que tenga, pero no tiene nada que ver una habitación caótica que genere estrés que una habitación que tengamos más en calma, ¿no? Muchas veces tiene que ver con el orden y tiene que ver con nuestro anhelo de armonía y de disfrutar de lo bueno de la vida. Es que es algo que nos conecta con nuestra condición de ser humano, a mi modo de ver. Gracias. La segunda pregunta te la hago a Jorge y dice, el filósofo británico Scruton habla sobre la disyuntiva entre la función y la forma, lo bello y lo útil. El ejemplo que propone es la arquitectura. Scruton declara que los edificios bellos cambian de función, ejemplo Hagia Sofía, que ha sido catedral, mezquita y museo, mientras los edificios funcionalistas acaban derribados, habiendo degenerado antes su entorno. ¿Es esta la función de la arquitectura? ¿Está la función de la arquitectura inextricablemente unida al objetivo estético, Jorge? Yo estoy de acuerdo en este punto. Creo que efectivamente apelar exclusivamente a la función genera soluciones que pueden ser eficientes, pero no tienen por qué ser bellas, y eso les quita
trascendencia y les quitan permanencia y las hace más efímeras, y por eso estoy de acuerdo. Pienso que hay que encontrar un equilibrio, porque la arquitectura en el fondo responde a una necesidad de funcionalidad, pero es importante aportarle belleza. Y en ese punto estoy de acuerdo y me alegro verte, Magda, de vuelta. Sí, he tenido algún problema técnico, disculpad. Muy bien. Vale, la tercera pregunta sería, ¿embellecer nuestras ciudades tiene algún papel además del estético? Bueno, está bastante comentado por Ana. Quería conocer tu opinión, Magda. Embellecer nuestras ciudades, yo creo que es lo que ya comentó Ana, les aporta una identidad y aporta a sus habitantes un sentido de pertenencia. Los entornos bonitos, los entornos agradables nos invitan para pasear, para transitar por ellos, para permanecer en el sitio. Son los entornos que definitivamente son más humanos porque son más placenteros y estos sitios atraen. Está explotando también este potencial de la belleza o de las pequeñas intervenciones artísticas urbanas del sector turístico. Los sitios que quieren crear más apuestan ya sea por grandes hitos arquitectónicos para que la gente se concentre ahí o por pequeñas intervenciones tácticas o artísticas tipo murales que ya mencioné antes. Por lo tanto, este papel de embellecer la ciudad no es simplemente algo estético, sino también es una gran dosis de identidad de lugar y de bienestar que nos aporta, ¿no? Porque la belleza pues nos conmueve, la belleza lo que hace es hacernos sentir mejor, más equilibrados, más en armonía. Y este mismo efecto que tiene la costa, la calma del mar, pues puede tener también la belleza urbana, ya que lo estaba ejemplificando antes Ana con su exposición, cómo se ha transformado Barcelona cuando ya quitó sus andamios y cuando acabaron las obras, cómo ha cambiado el papel que tenía la ciudad y cómo ha cambiado también este sentido de orgullo, de pertenencia de sus habitantes. Por lo tanto, este embellecer no es simplemente un maquillaje estético, es algo que al final nos da este pequeño granito de felicidad cotidiana en la ciudad. Gracias. La siguiente pregunta ya la habéis contestado prácticamente. Es algo tan amplio como ¿cuándo podemos decir que un paisaje es bello, ¿no? ¿Cuándo es bello? Cuando están rescatados los edificios, todos los ciudadanos se sienten felices. ¿Queréis añadir algo más a esa afirmación? No, yo poco más allá de que para mí algo muy relevante en relación a la diferencia entre la belleza natural y la belleza urbana, la belleza hecha por el hombre, vamos a llamarlo así, no necesariamente la de una ciudad, sino la belleza que es fruto de la acción del hombre, pues entre la una y la otra, conceptualmente, a mí me interesa mucho más la que está hecha por el hombre, sin lugar a dudas, porque la civilización, el concepto de cultura, tiene que ver con todo esto, lo que nos constituye, y que en el fondo no es otra cosa que esa búsqueda de esta paz, de este anhelo de armonía, de estas cosas que necesitamos para comprendernos a nosotros mismos. Y bueno, quisiera añadir, ¿no? A la hora de hablar de esta dicotomía, las dos bellezas son maravillosas, por supuesto, la de una puesta de sol es maravillosa, pero a mí siempre me conmoverá más la que está hecha por el hombre, la de la Acrópolis de Atenas, por ejemplo. Uh-huh. Es algo muy personal. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a pasar ya a las preguntas del público, ¿vale? Y nos dice Jorge Bonifaci, ¿podríamos interpretar la belleza como los escalones hacia la estrella de la felicidad? Esa felicidad que debemos alcanzar a toda costa, aunque sea un instante a lo largo de nuestra vida y que nos justifique la razón de ella.
Es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta. ¿Qué nos dices, Jorge? Pues me encanta porque me demuestra que un ingeniero como Jorge Bonifaci es súper sensible y me encanta. Estoy de acuerdo, ojalá lo consigamos a través de la belleza. Yo creo que sí, son momentos de felicidad que nos aporta y son probablemente fugaces. Es difícil encontrar una belleza permanente, pero estoy de acuerdo con lo que él plantea. Sigo insistiendo, digamos, cuál sería el papel de un arquitecto para intentar embellecer una ciudad. Y creo que pasa por volver a la escala humana y al cuidado por los detalles, a una planificación peatonal. Eh, Creo que es un poco la filosofía de Gaudí también, que definía cada detalle, haciendo pequeñas maquetas en 3D que luego se la daba al albañil para reproducirlas. Ese cariño por la artesanía, digamos, de la construcción. Eso es lo que aporta belleza a una ciudad cuando la caminas y descubres esa calidad de construcción, cosa que efectivamente la arquitectura moderna o el movimiento moderno perdieron de alguna manera. Pero, aunque ahí me meto en un terreno complicado, porque a mí también me encanta la arquitectura moderna, pero creo que se perdió esa calidad del detalle, de la artesanía, del conocimiento del oficio, que también es un factor de aportar belleza a la ciudad. No sé qué opinas de eso, Ana. No, muy de acuerdo con lo que dices. Y yo que también soy fan de la arquitectura, o sea, vamos, adoro la arquitectura moderna, la Bauhaus. Yo te diría que entre los buenos arquitectos, ¿no? Sí que tenían esa noción de que aparte de útil y de utilizar la tecnología de ese momento, porque hubo como un enamoramiento, ¿no? De lo nuevo y de hacer cosas que realmente fueran prácticas, los buenos arquitectos seguían haciendo obras bellísimas, muy seducidos por esta idea de la utilidad, pero que en el fondo son obras absolutamente extraordinarias, ¿no? A nivel de belleza, estrictamente. Y pero comparto 100% lo que has comentado. La siguiente pregunta de Carlos Tavares está contestada, ya la habéis contestado, pero le voy a dar lectura porque no quiero dejar a nadie sin voz. Dice, ¿la belleza solamente en fachadas e interiores, también en suelos? Pues evidentemente sí, ¿no? Como habéis comentado con una obra de... Adriel Achaval dice, ¿cómo se relaciona la planificación urbana con la emergencia espontánea de belleza ciudadana? Muy interesante. Planificación urbana, ¿no? ¿Ha dicho? ¿Cómo se relaciona la planificación urbana con la emergencia espontánea de belleza ciudadana? A ver, belleza ciudadana, no sé muy bien a qué hace referencia, no sé muy bien a qué hace referencia, pero a mí la pregunta, que no sé si la voy a responder bien, porque no la acabo de entender, pero lo que sí me sugiere aportar es que el urbanismo, lo que es la planificación urbana stricto sensu, tiene todo que ver con la belleza, todo. Una vez más, por seguir con esta dinámica de los ejemplos, ¿no? Porque iluminan las ideas y las argumentaciones. Bueno, Barcelona no sería lo que es sin Ildefons Cerdà y sin su Eixample. El ensanche de Barcelona, que es pura planificación urbana, es urbanismo puro, es uno de los elementos que le dota de más belleza a la ciudad. Pero, sobre todo, porque hace vivir bien a sus habitantes. Es que, una vez más, el concepto de belleza para mí tiene que ver con el disfrute de la vida, de una buena vida. Y todo lo que aporte buena vida a unos habitantes, venga del mundo de la arquitectura, venga del mundo de la planificación urbana o del urbanismo, eso está conectado con la belleza y con el bienestar ciudadano. Y además yo añadiría, Ana, que el ensanche Cerdà tiene una cualidad también que es su regularidad, genera una trama urbana homogénea, mientras que la ciudad más dejada a la iniciativa individual de cada propietario da resultados muy desiguales. Y tenemos muchos ejemplos en Latinoamérica. Yo vengo de Buenos Aires, que es la ciudad de las desigualdades urbanas, ¿no? Un edificio alto al lado de uno bajo, con una medianera, el otro que no sé qué. Mirar el skyscraper de Buenos Aires, el skyline,
es ver falta de planificación. Es decir, en el fondo es dejar al libre albedrío la decisión de qué hacer en cada parcela, y el resultado, salvo zonas, está lejos de ser muy estético, mientras que el ensanche Cerdá es un planificador que tiene una buena idea, pero consigue plasmarla en el conjunto y darle una coherencia al conjunto de ese ensanche, que es lo que lo hace bello también. Y creo que eso lo compartiría esta idea Scruton, porque él defiende esa idea de la regularidad, de cierta humildad del arquitecto, y que luego haya algún edificio que destaca, pero justamente puede destacar porque el fondo es un fondo regular. Pero si todos intentan hacer su gesto, al final el resultado es un griterío. No es como que cada uno es mejor que el otro, y el resultado no es bello. Estoy de acuerdo. La siguiente pregunta es de Carlos Tavares y esta le va a gustar muchísimo a Jorge. Dice, No, ciudades para el ciudadano. No. Yo la dejo para que la conteste quien quiera, pero de antemano digo que te va a encantar. Ciudades para el ciudadano. ¿Podemos devolver las ciudades a los ciudadanos? ¿Es posible tener ciudades sin vehículos? Me encanta, pero te dejo la palabra, Ana. No, que tienes pinta de ser doctor en la materia, prefiero que contestes tú. No, bueno, a ver, venimos hablando de eso, parece que es nuestro objetivo ahora mismo, la retirada de los coches de las ciudades, y yo creo que sí, que es un proceso necesario, y tanto Gordon Cullen como Jan Gehl, como todos los que venimos leyendo, no sé si Scruton lo hubiese defendido, creo que también estamos a favor de esa ciudad para caminar, con más espacios para la gente, y creo que eso le aportará belleza a la ciudad, sin ninguna duda. Creo que fue un error permitir la entrada de los coches de manera tan salvaje en la trama urbana, reducir las aceras para darle prioridad a los coches. Justamente me parece que eso ha degradado el entorno urbano, y ahora tenemos que hacer el proceso inverso, que es ir reduciendo el espacio de los coches y ampliando el de la gente, y ahí hay una oportunidad de embellecer la ciudad, porque vamos a poder meter más arbolado, más zonas estanciales, más verde, más lugares de encuentro. Es decir, es una oportunidad excepcional. Entonces, bueno, sí, creo que sí. Gracias. La siguiente te la paso a ti, Magda, si no te nos escapas otra vez. Y es de Jorge Bonifaci, que dice, ¿cómo impacta el turismo en ese escenario? Ya que escuchamos algunas voces de distintas ciudades que se quejan de la gran invasión que les genera el turismo. Bueno, yo creo que ahora mismo ninguna ciudad se queja de la invasión del turismo, sino todo lo contrario, ¿no? Estamos deseando que vuelva pronto, y ya casi se nos ha olvidado todo el impacto negativo y las externalidades. Dicho eso, evidentemente las ciudades como Barcelona, que sufren un turismo de masas y un fuerte impacto también sobre la calidad de vida de la población local, buscan formas como diversificar este turismo, como conseguir este ansiado turismo de calidad, ¿no? El turismo más cultural y menos de sol, playa y fiesta, que es el que más molestia nos provoca. Yo creo que las ciudades y los habitantes pues disfrutan también de la diversidad, ¿no? De todo lo que nos aporta el turismo, no solamente a nivel económico, pero a nivel de convivencia, al nivel de estar en la plaza y poder pues tener la sensación de vivir la ciudad cosmopolita, lo cual hay un impacto negativo si se pierde la proporción entre lo que es el flujo turístico y lo que son los habitantes de la ciudad, pero es absolutamente uno de los pilares fundamentales de las grandes ciudades y su fuente enorme de ingreso. Por lo tanto, hemos de
cuidar el turismo y saber gestionarlo, ¿no? Saber diversificarlo y saber canalizarlo y preparar una oferta que anime a disfrutar la ciudad de forma cívica, que es lo que pedimos a los turistas, nada más. Y que vengan y que vuelvan pronto, porque eso significará que hemos vuelto a la tan ansiada normalidad. Pues vamos a ir a una nueva normalidad. Es una nueva normalidad, no es la normalidad. La nueva normalidad. Sí, sí, sí. Bien, la siguiente pregunta indudablemente es para Ana, porque es una pregunta sobre su amada Barcelona, que dice, ¿genera belleza? ¿Se podría decir que Barcelona genera belleza de un paisaje cultural? Que genera belleza de un paisaje cultural. A ver, Sí. Una pregunta muy interesante. Yo os digo cómo lo veo. Barcelona lo que ofrece a nivel cultural, sobre todo, es su arquitectura. Es decir, el punto fuerte de Barcelona es la arquitectura. Desgraciadamente no tiene museos como de la altura que tiene Madrid. Estamos fuera del circuito de las grandes exposiciones. No obstante, bueno, tenemos otras, es que no hace falta estar en todas las ligas. Yo creo que lo que las ciudades empiezan a brillar cuando descubren cuáles son sus ligas. La de Barcelona, desde mi modo de ver, es la arquitectura. Luego también, desde un punto de vista cultural, Barcelona tiene una oferta musical extraordinaria, tanto en música clásica como en grandes festivales de música de todo tipo, desde el Sonar a... En cambio, Barcelona sí que está en los circuitos de los grandes artistas internacionales, sí o sí, si vienen a Europa, pasan por Barcelona, casi todos, la inmensa mayoría. Y relacionándolo con lo que comentábamos antes del turismo, yo creo que Barcelona no tiene bien resuelto cómo trata ese interés que despierta a los perfiles internacionales que quieren conocer Barcelona. No lo tiene bien resuelto, lo vive mal. Y yo creo que lo empezará a resolver cuando entienda cuál es la oferta. Y desde mi modo de ver, tiene que basarlo en la cultura. O sea, el discurso que tiene que hacer Barcelona, esto os he contado varios sitios que Barcelona lo ha resuelto bien, pero os podría contar muchos otros que no lo hemos resuelto aún, que históricamente no se resolvieron y ya no estamos a tiempo. Y que a día de hoy tenemos retos importantes encima de la mesa y uno de ellos es este. Ahora bien, lo que está claro es que la oferta de cultural de Barcelona es de primer nivel en algunos aspectos. La arquitectura, por ejemplo, es uno clarísimo, ¿no? Yo siempre lo digo, no tenemos el Prado y es una pena, y a mí que me gusta mucho el arte lo lamento, pero tenemos una especie de museo al aire libre con todo este patrimonio arquitectónico modernista que tenemos. Ya me está bien. Vale. Max Altés dice, Ana, todos, ¿creéis que como en el caso del modernismo, que sigue un movimiento superior, por llamarlo de alguna forma, la belleza de una ciudad ha de ser fruto de un concepto que también se encuentre más allá de una simple cuestión estética? Qué bonita la pregunta, qué bonita la pregunta. Y sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que sugiere la pregunta de Max. La belleza es mucho más allá que algo estético, es algo mucho más profundo, mucho más. Y como decía, desde mi punto de vista, la belleza nos conecta con la civilización y con la cultura y que es algo que nos define. O sea, sí, para mí sí, la belleza, lógicamente cuando pensamos en belleza muchas veces pensamos en un rostro humano o en cosas que son como muy placenteras a la vista, pero de la manera en la que estamos enfocando la charla hoy y cogiendo de pretexto al libro de Roger Scruton, que tiene una manera de ver la belleza muy clásica, de los filósofos clásicos, la belleza desde luego va mucho más allá del placer estético, sin lugar a dudas. La siguiente pregunta también es... Creo que Scruton, en el capítulo este de la belleza cotidiana, que a mí me resultó muy interesante, defiende como un sentido de la belleza que exprese los valores de una sociedad con los cuales tú te identifiques,
y eso va más allá de la estética. Tiene como una conexión con principios, con valores, eh, que no es puramente formal. Sí, La siguiente Scruton incluso, perdón. Adelante, Magda, perdona. Scruton incluso dice en el libro que la belleza nos conecta con valores, como ha dicho Jorge, y que es una especie de enamoramiento, de sentimiento religioso, ¿no? En el fondo nos transmuta a una realidad suprema que nos enamora y nos traslada a nuestro mejor yo o a alguna mejor dimensión, ya sea religiosa o simplemente algo supremo. Paso a la siguiente pregunta, que es también de Max Altés, para Ana o para todos. ¿Consideras que hay actualmente una idea, un movimiento que sea lo suficientemente transversal, similar al modernismo en su momento, como para asentar un nuevo modelo de ciudad? Qué bonita la idea, Max. Mira, yo tengo la teoría de que cuando una sociedad es vigorosa, suceden este tipo de explosiones, que para mí es algo muy mágico y a la vez son corrientes que se van gestando y que de repente, ¡pam!, explotan de una manera inevitable, ¿no? Pero no deja de resultar algo mágico porque muchas mentes, o sea, hay una especie de inteligencia colectiva que se conecta y que cada cual en su campo profesional llega a la excelencia. En el caso que sucedió con el modernismo fue así, como os comentaba, ¿no? Se proyectó de manera excelente en mucha tipología de lo que podríamos denominar las artes, pero esto ha pasado históricamente. Para mí la manera, o sea, a lo mejor el ejemplo más rotundo de la historia de la humanidad fue el 480 y luego el Renacimiento, ¿no? En Florencia, que también fue una eclosión de un movimiento brutal, artístico, científico, etcétera, que transformó Florencia en una de las ciudades más bellas del mundo, ¿no? Y luego Venecia, etcétera. Entonces, para tratar de contestar la pregunta de Max, ¿se puede volver a dar? Sí, pero yo a día de hoy veo que falta vigor a la sociedad para que esto suceda. Es decir, esto pasa cuando hay una especie de que la sociedad está vibrante. Y por las razones que sean, esto pues no sucede de manera permanente en el tiempo, sino que vamos teniendo subidas y bajadas. Y yo ahora mismo, desgraciadamente, no acabo de ver que se esté fraguando algo de esta tipología. Ojalá, ojalá. Y de hecho, en mi exposición, cuando he dicho al principio voy a trasladar 3 ideas y una petición, cuando he hecho la petición de haz cosas por tu ciudad, en el fondo, en esa petición lo que hay detrás es la voluntad de que se vuelva a generar esta inteligencia colectiva, porque si todos y cada uno de nosotros, desde nuestra posición, hacemos cosas en positivo para el bien común, yo he dicho la ciudad, pero en realidad es la sociedad, es cuando surge, es cuando explotan movimientos, que pueden ser artísticos, que pueden ser corrientes de pensamiento, que pueden ser resolver problemas, como el que os comentaba de cómo resolvemos el turismo, cómo resolvemos ahora mismo esta pandemia, cómo resolvemos los retos de sostenibilidad que tenemos delante nuestro. Para esto es imposible que una sola persona lo pueda hacer o una administración pública lo puede hacer si luego no hay una sociedad que lo soporta. Entonces, esta generación de inteligencias colectivas que acaban eclosionando en movimientos transformadores, esto es lo que yo pienso que deberíamos aspirar. Y nada, y agradecer a Max esta pregunta tan bonita, que ojalá suceda. Pues yo, Bueno, Ana, espera, si me permites, creo que la situación actual de esta pandemia está generando un caldo de cultivo de ideas, porque estamos todos encerrados 2 meses en casa y estamos planteándonos cómo vivíamos y hasta qué punto no tocaría hacer muchos ajustes y mejorar muchas cosas. Y yo tengo esperanza de que de este encierro va a surgir un movimiento y creo que va a estar vinculado hacia una mayor conciencia ecológica, hacia una recuperación de las ciudades para la gente,
hacia revalorizar la escala humana, hacia bajar la velocidad, hacia más zonas verdes, más aceras, más sitios estanciales, lo que veníamos hablando, y creo que eso puede tener un efecto también en la belleza de la ciudad y puede generar un movimiento estético. Yo creo que algo va a pasar, me parece que este es un acontecimiento mayúsculo y estamos todos elaborando cosas. Nos han encerrado 2 meses para elaborar. Y mira, te voy a decir José, con que no salgamos locos, yo ya firmo. estos think tanks que estamos haciendo, no los hacíamos antes. Los hacíamos, pero venían poquitas personas. Ahora de repente estamos mucho más preocupados por reflexionar, por conectarnos, por compartir ideas. Y de esto va a salir algo. De esto va a salir algo. Yo le diría a Max. Yo creo que incluso ya estamos dando los primeros pasos, además de la reflexión, ¿no? Hay ciudades que están desarrollando planes ad hoc para afrontar la nueva situación por la pandemia, pero haciendo unas mejoras que parecen provisionales, pero que vienen para quedarse. Y aquí el ejemplo de Barcelona, precisamente, que ahora mismo está ampliando la zona de aceras, está ampliando los circuitos de ciclovías, de carriles bicis, para que cuando volvamos a esta nueva normalidad, pues la gente pueda desplazarse en bicicleta más de lo que se desplaza aún. Barcelona es una ciudad que los últimos 10 años ha potenciado muchísimo el uso de la bicicleta y ahora lo está potenciando más y desplazando de una manera radical el coche del centro de la ciudad vía Laietana, que es una de las primeras arterias de Barcelona. Pues ahora mismo están pintando la parte que va a ser peatonal y donde los coches ya no regresarán. Esto mismo está pasando en, me parece, 21 kilómetros de ciclovías que se están creando ahora mismo. Por lo tanto, este plan de bajas emisiones en las cuales ya estábamos, ahora va a venir fomentado por nuevas rutas para peatones y para las bicicletas. Y eso sí es un ejemplo de ir hacia esta nueva escala humana. Milán, he leído hoy, está haciendo exactamente lo mismo y seguramente no son ejemplos sueltos, ¿no? A nivel mundial, sino que son estos primeros brotes de ciudad verde post pandemia y que con independencia del COVID quiere ir en este sentido. La pregunta número 3 de Max Altés creo que la habéis contestado muy generosamente en esta última. De todos modos, la voy a leer para que no quede ahí. Y dice, en caso de que aún no exista, partiendo de la base optimista de que se puede lograr implicando a muchos sectores sociales y sin duda teniendo en cuenta que una ciudad bella trae progreso, ¿cuál creéis que podría ser la línea a seguir para ello? ¿No queréis añadir algo más? Está contestada, desde mi punto de vista. Yo creo que sí. Pasamos a la siguiente. Belén San Juan Benito dice, ¿no cree que la transformación fundamental ha sido dotar de estética a lo práctico? Sí, estoy de acuerdo, es una buena definición. Para mí, cuando estamos hablando de cosas que utilizamos en nuestra vida, no pueden ser bellas si no me resuelven la necesidad. O sea, ya no estamos hablando de la belleza en mayúsculas de una obra de arte, ¿no? Que esto es algo más trascendental, que ahí la utilidad es solamente desde el punto de vista que te pueda servir a ti, ¿no? Para leerte mejor a ti mismo, para tener un momento de disfrute, pero cuando estamos hablando de esta belleza cotidiana, sin lugar a dudas, algo bello que no me resuelva la necesidad, que no sea útil, para mí ya no es bello. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hubo como el boom del mundo del diseño, y que había una cierta ironía con decir, esto de diseño, es que no se interpretó bien lo que era el diseño, no era tener un formato diferente ni original, era que la taza de té te sirviese bien el té, que no goteara, que no te quemaras. Esto es bello y útil, las dos cosas, pero lo uno sin lo otro para mí no tiene sentido cuando hablamos de esta belleza de la cotidianeidad.
Jorge Bonifaci hace una reflexión, más que una pregunta, y dice, la belleza Aristóteles la relacionaba incluso con la ética. Decía que robar era feo, por eso no había que hacerlo. Otra pregunta es de Belén San Juan Benito, de nuevo, que dice, ¿no cree que la belleza de una ciudad sin calidad de vida no es suficiente para atraer talento? Bueno, yo Esta también es una pregunta para Ana. En mi exposición yo he asimilado belleza a calidad de vida. Es decir, para mí lo uno sin lo otro no lo veo posible. Para mí, a lo mejor se podría interpretar de otras maneras, pero para mí una ciudad bella es la que te proporciona calidad de vida, sin lugar a dudas. Qué sé yo, ¿no? No quiero estigmatizar ninguna ciudad, ¿no? Pero algunas ciudades que son bellísimas porque históricamente pues tienen monumentos de siglos y siglos, pero que son un caos de circulación, el tráfico es terrorífico, están sucias, no hay respeto por el patrimonio, no está bien conservado. Es decir, claro que son bellas porque tienen cosas maravillosas, pero para mí no es la belleza de la que estamos hablando, que indefectiblemente tiene que ir unida a la calidad de vida. Y así es como se atrae el talento, con esa promesa de que vivirás unas experiencias que serán buenas para tu vida, que te harán mejorar tu vida. La siguiente es de Carlos Tavares. Y yo creo que esta la podría contestar Magda. ¿El efecto de la crisis va a cambiar los conceptos futuros de construcción de viviendas? ¿Las hará con más luz? ¿Con balcones? Yo creo que es más para Jorge, ¿no? Bueno, no sé, como la semana pasada compartimos vivienda post-pandemia, ¿no? Y se hicieron tantas reflexiones. Sí. Quizás podrías... Es verdad, bueno, resumiendo un poco lo que se ha dicho la semana pasada, sí, ahora el usuario de la vivienda es el gran protagonista y es quien se supone que va a codiseñar esta vivienda futura, explicando cuáles son las necesidades. Y estas necesidades las tenemos ahora muy claras, es decir, efectivamente la luz, la ventilación, salida al espacio exterior en forma de balcón, terraza o un pequeño jardín, aunque sea vertical, unos espacios que nos permitan compaginar la vivienda en su uso tradicional de vivienda con el trabajo, ¿no? Que llamaba Jorge, creo, vivicinas o no sé, una especie del término híbrido que nació en este think tank, ¿no? Viviendas versátiles, multifuncionales, polifacéticas, o sea, tenemos ahora 1000 ideas cómo tiene que ser esta nueva vivienda, bueno, estética, esperemos que también forme parte de ello, ¿no? No sé, Jorge, si quieres añadir algo, que han salido muchas ideas en el debate sobre la vivienda. Sí, yo creo que sí, que estamos todos dándonos cuenta de las carencias que tienen nuestras viviendas y ni bien salgamos de aquí vamos a intentar mejorarlas. Mucha de la gente está viviendo en situaciones que son difíciles de llevar 24 horas, 7 como están ahora, y va a haber un intento de mejora de nuestras viviendas, eso sin duda. Para todos los ponentes, cualquiera de vosotros podéis contestar. ¿Qué otras ciudades son modelo de la búsqueda de reinventarse en busca de una mayor belleza? Pues si me permites, Ana, ya que hablaste de Barcelona, que yo creo que sería la respuesta primera que se nos ocurre a todos, si tenemos que pensar en una ciudad española, yo diría también, me animaría a añadir a Málaga, que ha vivido un proceso de transformación impresionante. De hecho, yo he vivido 8 años allí, por eso le tengo mucho cariño. Una de mis hijas es malagueña. Y la he visto en todo el proceso. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues fundamentalmente recuperando o peatonalizando el casco antiguo, recuperando una serie de edificios y mejorando, embelleciendo fachadas. El hecho de permitir que tú puedas recorrer peatonalmente una ciudad ya es un punto que ganas, ¿no? Y luego recuperar elementos que eran infraestructuras, por ejemplo, portuarias que pasan a ser de la ciudad, o un parque que pasa a ser de la ciudad, o digamos,
recuperar áreas para la gente, y ese conjunto de acciones yo creo que ha hecho a Málaga embellecer de una manera brutal en los últimos 20 años, 25 años. Me parece un buen Muy de ejemplo. acuerdo. Es un ejemplo excelente de una ciudad que se está construyendo a sí misma y que es un ejemplo de verdad a imitar. También ha basado mucho su reinvención en el mundo de la cultura y, y también conectándose con su mediterraneidad, y lo ha hecho de manera excelente. O sea, Málaga hace 20 años a Málaga hoy es un ejemplo maravilloso, la verdad, lo que han hecho. Sí. Robinson Porras pregunta, ¿tiene la belleza escala social económica? Ya que las ciudades en sus periferias muestran otras ciudades. ¿Tiene la belleza escala social económica? Muy interesante esta pregunta, y me parece muy pertinente además, ¿no? Porque yo creo, y yo he hablado en mi intervención de la cohesión social, porque yo creo que es imprescindible. Es decir, lo que para mí no sería admisible es una ciudad que tuviera una parte como de la que se puede enseñar y luego pues toda una parte de vergüenza, ¿no? Una parte a esconder. Turista, al que viene de fuera, incluso a uno mismo, incluso al propio ciudadano, ¿no? Que niega una parte de la ciudad. Ese es un gran reto que tienen las grandes ciudades, todas, evidentemente, las que crecen rápido, porque a veces han tenido que crecer de manera caótica, desordenada y con poca calidad y con poco presupuesto, pero sin duda alguna es el mayor reto o uno de los mayores retos que tienen las ciudades, ¿no? Sobre todo, yo creo que ninguno aceptamos grandes desigualdades dentro del mismo territorio, y ahí está el reto de poder integrar bien la zona histórica o central de una ciudad con la periferia. Ariadna Belver dice, Gaudí versus Ildefonso Cerdá. ¿Cuál de los dos dejó más huella en la ciudad? ¿Son dos grandes creadores de belleza en Barcelona? Para Ana, sin duda, o Magda. Magda, es muy bonita esta pregunta. Bueno, no me atrevo, aquí son los grandes creadores de esta ciudad. Yo creo que no les podemos poner en una jerarquía de más o menos, las aportaciones son diferentes, ¿no? Gaudí, pues lógicamente es único como artista y arquitecto, que ha dotado pues de unos hitos arquitectónicos la ciudad que lo llena de belleza y son unos enormes atractivos, y Ildefonso Cerdá es un referente de urbanismo a nivel mundial. Parece que el concepto de la manzana pues sigue siendo vigente, ¿no? Ahora vamos a tener super manzanas, lo cual es un plan Ildefonso Cerdá 2.0. Pero seguimos en este concepto, ¿no? De las manzanas en torno a los cuales se puede organizar la ciudad de forma muy inteligente, y reorganizar ahora el tráfico y peatonalizarla en base a este mismo plan, lo cual pues, son unas figuras incuestionables, gracias a los cuales Barcelona es un referente mundial de arquitectura y urbanismo. Pues yo creo que Scruton hubiese dicho que vale, los dos son valiosos, pero mejor Gaudí. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque es un verdadero artista que está explorando y te está llevando como a un cierto éxtasis en la contemplación de su obra, además de ser muy religioso. Tiene una serie de connotaciones, mientras que Ildefonso Cerdá, en el fondo, bueno, es un planificador urbano que ha acertado con la propuesta que hizo, que es excepcional, pero no deja de ser el fondo. Es el fondo para que artistas como Gaudí hagan su obra y destaquen. En el fondo Cerdá es como un defensor, Gaudí es el goleador. Pero bueno, Cerdá es un buen defensor.
Sí, partimos de la base que los dos son excepcionales, pero estoy de acuerdo, Jorge, que No. el misticismo que envuelve a Gaudí, eso es algo, vamos, muy, muy, muy difícil, ¿no? De que se dé de manera recurrente. Y el punto de vista del ingeniero, por brillante que sea, pues no tiene esa magia, ¿no? Así. La siguiente pregunta, a ver, sí, también es de misticismo, así que podemos dejártela a ti, Ana. Es de Abelardo Yáñez Alejandre, que dice, os quería hablar sobre el kintsugi, el arte de hacer bello y fuerte lo frágil o lo que ha sufrido daño. Cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen la zona dañada rellenando las grietas con lañas de oro. ¿Creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia se vuelve más hermoso? Bueno, qué bonita esta pregunta. Es que yo creo que las preguntas en sí mismas hacen, son pequeñas conferencias, ¿no? Porque sugieren ideas muy valiosas. Y a mí hay algo que me encanta, me sugiere esta pregunta, que es la belleza como algo sanador y como con efectos de consuelo y balsámicos. Y me gustaría atarlo a la situación que vivimos a día de hoy, en la que mucha gente lo está pasando mal porque sufre la enfermedad o tiene seres queridos que han fallecido y está clarísimo, porque así lo atestiguan, ¿no?, las métricas de Google, que estamos buscando todos consuelo en la música, en el arte, en las visitas en exposiciones que ahora se han abierto, los museos, ¿no?, y las bibliotecas, y esta búsqueda de belleza o cultura, vamos a decirlo así, porque para mí, ya os he comentado que para mí tiene todo que ver, belleza con cultura, con civilización, en momentos como los actuales, de gran dolor para mucha gente, sin duda alguna son científicos, ¿no? De hecho, hay teorías de que la belleza cura. Y hay experimentos en varios museos en el mundo. La Galería Uffizi es uno de ellos y el Museo Nacional de Arte de Cataluña también lo ha experimentado, de realizar visitas explicadas ante cuadros que son elegidos expresamente por terapeutas para personas pues, que tienen problemas psicoemocionales, historias de maltrato tras de sí, situaciones de dolor profundo y de trauma, y se está experimentando en cómo la belleza puede de alguna manera ayudar terapéuticamente. Todo esto es muy experimental todavía, pero yo creo que todos los que somos enamorados de la belleza tenemos esta intuición, porque en algún momento de nuestra vida hemos encontrado consuelo ante la contemplación de una obra de arte o escuchando música, que para mí es otra forma de belleza, ¿no? La belleza es mutante, adopta muchas formas y me parece pues muy, muy interesante que seamos conscientes de ello para que la podamos utilizar. O sea, la belleza está aquí para utilizarla, porque además es gratuita. Es a lo mejor el esfuerzo de educarse o de tomar conciencia de que es una herramienta que tú tienes para echar mano de ella cuando la necesites, ¿no? Y en momentos de sufrimiento y de dolor, yo creo que es bueno que se tenga presente, que la tenemos y que está ahí. Gracias. La siguiente pregunta se la voy a pasar a Magda. Es de Fernando Pellisa. Dice, hablando de ciudades y arquitectura, ¿es la belleza contagiosa? Es decir, cuanto más esfuerza una ciudad en crear belleza, más gente en esa sociedad trata de crear belleza. ¿O qué explicación damos a que una ciudad tenga una gran cantidad de belleza arquitectónica en ella? Bueno, aquí a veces entre ciudades podemos hablar de cierta competición, ¿no? De lo que es la marca ciudad, que pretende acumular una cantidad de hitos arquitectónicos o artísticos para tener este poder de atracción, ya sea de turismo o de talento. Entonces, por una parte, es una cuestión pues casi de economía o de marketing de marca ciudad.
Pero por otra, yo creo que viene de la necesidad de la gente, que si aprecia un entorno bello en un sitio, pues lo que intenta es replicarlo en otros contextos y surge este efecto que dice Fernando, contagioso, que si rehabilitamos un barrio, el impacto social que tiene esta rehabilitación, pues una simple pintura es positivo, pues el otro barrio también tendrá el ímpetu para optar por esta rehabilitación, por esos murales, por esas zonas verdes, por unos entornos más estéticos y más bellos. Por lo tanto, pues afortunadamente sí es contagioso, ya sea por el aspecto de competitividad o ya sea por el aspecto de bienestar que nos aporta y que queremos que nos aporte ampliamente a todos. Laura Hualte dice, para todos, ¿cuál sería, en vuestra opinión, alguno de los retos de las ciudades de Madrid y Barcelona? ¿Sería un reto cuyo primer impulso sería público o privado? ¿Tenemos un derecho urbanístico obsoleto o todavía permite desarrollar ciudades bellas? Pues, Interesante, Jorge. ¿Quieres empezar tú con Madrid o Barcelona? Bueno, me iba a referir al planeamiento que tenemos, al derecho urbanístico, porque me parece que no tiene en cuenta la belleza. Tenemos un tipo de planeamiento muy de grandes parámetros, pero que luego deja al libre albedrío de cada diseñador resolver las fachadas, elegir el lenguaje, el estilo. No hay una valoración estética cuando pides una licencia, salvo en zonas protegidas o edificios muy singulares, pero en general no lo hay, y eso es una diferencia que tenemos con el mundo anglosajón, que es bastante más incisivo en la cuestión de la belleza urbana y en la cuestión del estilo, y tienes que pasar public inquiries y comités que valoran tu propuesta desde criterios subjetivos, pero que entran en esa cuestión. Y aquí yo no me he encontrado nunca con un funcionario que me ponga un problema por una cuestión estética, pero sí por una cuestión de parámetros urbanísticos, de edificabilidad, además, que es lo que se fija la norma española. Y yo creo que esa es una carencia que debería suplirse de alguna manera. No sé qué piensas tú, Ana, de eso. Sí, muy de acuerdo contigo. Aunque siempre va a haber controversia, Jorge, en esto, porque los arquitectos, yo no lo soy, yo os tengo mucho respeto, pero claro, también a un arquitecto decirle, te voy a poner el lápiz en tu proyecto a nivel estético, es difícil de digerir, ¿no? Aunque estoy de acuerdo contigo que si hay criterio a la hora de poner el lápiz, pues no hay nada mejor que le pueda pasar a una ciudad, ¿no? Esto sin lugar a dudas. Y luego también quisiera hacer un comentario, ya que hemos entrado en esa interrelación con el mundo público como controlador me refiero como monitorizador, en fin, ¿no? Como regulador, mejor dicho. Yo quisiera comentar un aspecto que es que una reivindicación, quisiera hacer de la flexibilidad en el urbanismo. Y esto parece a veces que sea algo que estés mentando cosas terribles, ¿no? Pero es que yo creo que lo tenemos mal entendido. El urbanismo tiene que estar al servicio de lo que necesite la ciudadanía en cada momento histórico, que irá cambiando. Que en los años 80 fue oficinas, que luego fue residencial, que en Barcelona hubo un momento que no habían hoteles y nos tuvimos que poner a hacer hoteles, luego nos pasamos de largo y se ha tenido que controlar, pero en cualquier caso, flexibilidad. Yo lo que encuentro a faltar a nivel ya más profundo en las ciudades es necesitamos mayor flexibilidad para poder proveer a la ciudad de lo que necesita en cada momento, que es diferente y que va cambiando en el tiempo. Totalmente de acuerdo, y creo que esa flexibilidad la da el permitir los usos mixtos, cosa que ahora es casi imposible encontrar ese tipo de calificación urbanística, digamos. Es decir, todo está o para tal uso o para tal otro, y lo que ahora toca, creo, es apostar por el uso mixto, que además le va a dar flexibilidad
a, a la ordenación urbana, digamos. Vamos a tener más movimiento, ¿no? Cuando tengamos que hacer Pasarán algo. más cosas, sí. Sí. La siguiente pregunta es, yo creo que es de arquitecto a arquitecto. Dice, en un urbanismo tan funcional y una arquitectura tan tecnificada, hablamos de belleza. ¿Hay fórmulas que nos aseguren el éxito desde el punto de vista de lo estético? ¿Es sagrada la relación áurea? Oh, qué pregunta. Bueno, diría, seguramente Scruton diría que sí, así es sagrada la relación áurea. Yo no me animo a decirlo. Me acuerdo cuando yo era joven, estudié fotografía y me enseñaron la relación áurea, creía en ella también. Entonces cuando componía las fotos buscaba esa proporción. Creo que tiene un sentido, pero bueno, no sé si es sagrado. Hay principios estéticos, por eso vuelvo a recomendar libros que sí los manejan. El paisaje urbano, que lo tengo aquí porque lo he recuperado para esta charla, me parece sensacional. Hay maneras de componer los edificios para generar una emoción. No es simple funcionalidad, no es simple técnica, eso que estás diciendo en la pregunta, y hay que encontrar ese punto que va más allá. ¿Cuál es la clave? No sé. Si es la relación áurea, no me animo a decirlo. Quizás. Por respeto a Scruton voy a decir quizás. Carlos Tavares, de nuevo, pregunta, ¿veis alguna oportunidad para la arquitectura presente y futura, para la belleza de nuestras ciudades en este momento de crisis? Bueno, lo hemos comentado un poco, ¿no? Magda y Jorge han estado hablando de que vamos a repensar las ciudades de una manera pues más sostenible y más pensando en el colectivo. Otra de las cosas que yo creo que aprenderemos es a ser cívicos los unos con los otros. Ahora se trata de que con nuestro comportamiento no solamente estamos nosotros preservándonos de no infectarnos con el coronavirus, ¿no? Sino que también estamos protegiendo a los demás y necesitamos que los demás nos protejan a nosotros. Entonces, este sentimiento de comunidad que tiene que actuar cívicamente, yo creo que esto también va a tener su traducción en cómo nos organicemos en nuestra actuación en las ciudades. Por ejemplo, lo que es la movilidad. Todos, antes de coronavirus, teníamos clarísimo que el coche iría desapareciendo, que el transporte individual tenía sus problemáticas y apostábamos más por el colectivo, y ahora el colectivo tiene problemas, salvo que nos comportemos de determinada manera y hagamos unas adecuaciones X que nos protejan. Y sí, o sea, va a haber impacto, todo lo que está pasando va a haber claramente impacto en cómo nos organicemos en un futuro, aunque abandonemos este problema y no volvamos a tener ningún tipo de pandemia de esta tipología a lo largo de nuestra vida. Pero yo creo que sí que hemos aprendido cosas y que las incorporaremos porque nos hará sentir protegidos. Ella Fail pregunta directamente a Jorge, ¿cómo se logran voluntades políticas para promover la belleza en las ciudades? Pues no sé, ¿quién era el que decía que gobiernen los filósofos? Platón o Aristóteles, ¿no? Magda, que sea Magda la alcaldesa, o bueno, o Ana, una artista, digamos. Es decir, yo creo que depende mucho de los políticos, justamente, porque tienen que ser políticos con sensibilidad a la belleza y al arte. Habría que hacer una encuesta, a ver cuántos de los políticos españoles la tienen, y elegir a ellos por su sensibilidad hacia la belleza. Lo veo complicado, pero bueno. Sí, estoy viendo, mucho. estoy viendo que ya llevamos la hora y media, que es nuestro tiempo más o menos límite. Yo no sé si queréis añadir algo más, Ana, Magda, para ir cerrando. No, yo creo que vayamos efectivamente concluyendo. Yo como no tuve oportunidad, porque justamente se me ha caído la conexión cuando te iba a presentar a ti, Jorge, al principio del evento, pues aprovecho y te presento al final cuando ya todos habían escuchado, pues
Jorge, además de ser arquitecto de Broadway Marian y Main Bar Director, pues también es el coordinador de Club de Lecturas y el líder de muchas iniciativas tipo estos debates urbanos que estamos ahora en curso. Y bueno, muy activo también en su entorno local, tanto en la vida cultural como social de su pueblo, ¿no? Yo creo que cuidas el entorno y también pues la belleza y la vida pues que transcurre en tu alrededor. Pues, Y simplemente quería cerrar mi intervención con esta presentación que me quedaba pendiente. No sé si Ana todavía quiere añadir alguna cosa por su parte antes de que concluyamos ya el evento. Nada por mi parte, gracias, Magda. Y bueno, pues agradeceros a todos también y disculpar pues los problemas de conexión que hemos sufrido en principio. Jorge. Simplemente quería terminar anunciando el tercer debate urbano, que será el jueves 18 de junio, y vamos otra vez a explorar un clásico, un libro clásico, Muerte y vida de las grandes ciudades, de Jane Jacobs, que es un poco el origen de la crítica al urbanismo del siglo XX, al que reivindica también Jan Gehl, que fue nuestra lectura anterior, y nos parece interesante rescatar esta lectura, que está presentado, entre otras, por Zaida Muxi, a la que conocemos bien y que yo estudié con ella en Buenos Aires, con lo cual es un motivo también de interés. Y nada más, yo voy a dejar de compartir para que nos puedan ver en la despedida. Yo te quiero agradecer muchísimo, Ana, me ha parecido fantástica tu presentación, muchas gracias. Un placer, Jorge, muchas gracias a vosotros. Y nada, gracias a todos, nos vemos en el próximo debate urbano y en las próximas sesiones virtuales que estamos haciendo de todo tipo. Nada más. Muchísimas gracias a todos vosotros, Adiós. al público por participar y a las También. nuestras intervenciones. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Bueno, hasta luego.